Bien, sugerencia, os podéis sentar con tranquilidad, prepararos algo para tomar y vamos a ver cómo se la moda cuando me dan intervalos. Repito, el aspecto inicial es demoledor, pero ya os adelanto que es muy sencillo. Empezamos el razonamiento. Nosotros sabemos que la moda se puede hallar de dos formas. Si me dan las variables y me dan las frecuencias absolutas, extraordinariamente sencillo. ¿Dónde está el problema? Cuando partimos de los intervalos y tenemos que hallar la moda. Debemos aplicar este desagradabilísimo regalito que voy a explicar en la siguiente lámina. Nos vamos a poner en situación, repito, a alguno le van a quedar ganas de salir corriendo, pero extraordinariamente sencillo si nos centramos. Mirad, yo tengo esta fórmula. Aparece L sub I, Fm sub 0, etcétera, etcétera, etcétera. Significado de esas expresiones, muy sencillo. Pero antes de nada vamos a intentar entender lo que pone en la gráfica, perdón, en la tabla estadística. Mirad, se supone que es un estudio estadístico de las precipitaciones durante 88 días. Hicimos un estudio de cuánto llovía cada uno de esos 88 días y llegamos a las siguientes conclusiones. Durante 3 días cayeron entre 0 y 5 litros. Durante 7 días entre 5 y 10. Así sucesivamente, durante 6 días cayeron entre 30 y 35 litros. Es evidente que en la tabla estadística me están dando lo que denominamos intervalos o clases. Se corresponde a litros por metro cuadrado y, como suelo deciros, bien expresado por intervalos, el extremo izquierdo intervalo cerrado, el extremo derecho intervalo abierto. Seguimos razonando. Nosotros tenemos los intervalos. Vamos a hallar lo que va a hacer la función de variable estadística, lo que se llama marca de clase. Sumo extremos, divido entre 2. Sumo 5 y 10, 15 entre 2, 7,5. Obtenemos las marcas de clase. Van a hacer la función de la variable estadística. Y parece ser, son datos que nos dan, que las frecuencias absolutas son los valores que aparecen en la lámina. Antes de hablar del concepto de moda, detalle determinante. Mirad, ¿qué es la denominada clase modal? Si el matemático no es muy riguroso, os puede permitir hallar la moda de la siguiente forma. Lo que hemos hecho tradicionalmente, voy a ver cuál es la mayor de las frecuencias absolutas, observo que es 23. Es decir, este valor es el que más veces aparece y va a coincidir de forma aproximada con el valor de la moda y se denomina clase modal. Es decir, no debéis decir que la moda es 17,5. Debéis llamarlo clase modal. De esa forma, yo sé que ese dato viene de intervalos. La clase modal, que equivaldría a la moda, de esta tabla estadística podemos decir que es 17,5, porque es la variable, llamada marca de clase, que más veces aparece. Pero, si el matemático es riguroso, debemos aplicar la fórmula que aparecía antes. Significado: L sub I, límite inferior de la clase modal. Vamos a recordar un detalle. Tenemos este valor que se corresponde a este intervalo. Y la clave de la aplicación de la fórmula está exactamente en esa posición. ¿Qué es el límite inferior de la clase modal? Ese valor de los dos valores extremos del intervalo es el inferior. ¿Qué es la amplitud del intervalo modal? Estos intervalos, lo vimos en su momento, casi siempre tienen la misma amplitud. Es decir, la diferencia entre los extremos, diferencia 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Consiguientemente, hemos dicho que el límite inferior es 15
Hemos visto que la amplitud del intervalo modal y de todos los intervalos toma el valor 5. Fm sub 0 es la frecuencia absoluta de la clase modal, es decir, la clase modal, su frecuencia absoluta, valor 23. ¿Qué simbolizará f de m sub 0 menos 1? Pues la anterior. La frecuencia absoluta anterior a esta, evidentemente, es 19. Toma el valor 19. ¿Qué expresará f de m sub 0 más 1? La frecuencia absoluta posterior. F de m sub 0, frecuencia absoluta posterior, valor 18. Y a partir de este momento vamos a entender que hallar o aplicar esa fórmula es extraordinariamente sencillo. L sub i toma el valor 15 más f de m sub 0, 23, menos f de m sub 0 menos 1, 19, partido f de m sub 0, 23, menos f de m sub 0 menos 1, 19, más f de m sub 0, 23, menos f de m sub 0 más 1, recordad que era 18. Multiplicado por c, amplitud del intervalo modal que toma el valor 5. Efectuamos la operación y valor más exacto de la moda toma el valor 17,2. Resumen al contenido de este vídeo. Yo sé que es demoledor por varios aspectos. Primero, porque la fórmula no es fácil, es desagradable, y segundo, porque aparecen conceptos novedosos. Repito, la esencia está en localizar la clase modal. Tan sencillo como observar de las marcas de clase cuál es la que tiene mayor frecuencia absoluta. En esta posición está la clave de todos los cálculos. A partir de ese razonamiento es muy fácil hallar el valor de los distintos conceptos. Vamos a hacer algún ejercicio para hallar modas cuando, como os he dicho, nos van a dar la tabla estadística mediante intervalos. Tema concluido.